Buenos días, compañeros. Estamos nuevamente aquí en otra charla politécnica con los maestros Silvia García Bernal, Tomás Rivas, Edgar Contreras y su servidor Javier Juárez, para hablar el día de hoy sobre algunos personajes del exilio español que han influido en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, pues hoy vamos a empezar con este tema. Esperemos que les guste y bueno, para que conozcan un poquito más sobre algunos personajes que han influido bastante en lo que es la academia, la investigación, todo esto que finalmente ha hecho que el Politécnico tenga, bueno, lo que hoy es, ¿no? Una gran institución muy influyente en este ámbito y que, bueno, mucho de esto, parte de esta influencia viene precisamente del exilio español. Bueno, no sé si compañeros nos puedan empezar a platicar sobre estos personajes o a quién tienen por ahí para presentar. Maestra Silvia. Sí, claro. Buenos días. A mí me gustaría enfatizar un aspecto que siempre ha sido como polémico en este tema de los maestros del exilio español. Muchas opiniones se van por el sentido de que fue la segunda conquista por parte de los españoles hacia México, ¿no? Sin embargo, bueno, yo me atrevería a decir que sí lo fue, desde el sentido de vista de las aportaciones en el área de científica que se dieron en diferentes aspectos sociales, económicos, ciencias exactas, etcétera. Pero a mí me gustaría enfatizar que cuando llegan los maestros del exilio español, que representan un porcentaje muy bajo dentro de los más de 25,000 refugiados españoles que llegaron a nuestro país, ya existían algunas escuelas que hacían investigación. Por ejemplo, la Escuela de Biología de la UNAM, que fue fundada en 1930, la Escuela de Bacteriología en la Universidad Gabino Barreda, 1934, las facultades de la Universidad Nacional, el Museo de Historia Natural, la Universidad de Chapingo. Entonces ya había instituciones que estaban haciendo investigación. En ese inter también se da la fundación del Instituto Nacional de Cardiología, a que también ya llegan algunos de los maestros del exilio español. Y bueno, para la década de los 40, pues instituciones como el IMSS, como el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Infantil, y dentro de los científicos más destacados que tenía nuestro país, pues yo me atrevería a mencionar a Ignacio Chávez, que estaba al frente del proyecto de cardiología, Manuel Sandoval Vallarta, Luis Enrique Erro, José Joaquín Izquierdo, Estanislao Ramírez, por solo citar algunos de los más destacados de esa época. Entonces hay que enfatizar que la ciencia mexicana ya estaba en vías de su consolidación, ya tenía figuras muy relevantes, ya había una situación de desarrollo científico que se viene a reforzar, por supuesto, con la integración de los maestros del exilio español a esos laboratorios, a esas escuelas, y por supuesto el gran impulso que recibe el Instituto Politécnico Nacional con todas las aportaciones, porque este instituto tenía apenas 3 años de su fundación. Obviamente estamos hablando del arribo del Sinaya en 1939, el 13 de junio que acaba de pasar, se cumplieron 81 años de la llegada de ese barco a México, fue el primero de varios viajes, del primero de varios barcos que trajeron alrededor de 25, 33,000 exiliados españoles y por supuesto la élite intelectual, científica que llegó a nuestro país y realizaron tantas aportaciones. Esa sería mi primera participación. Muy bien, no sé quién de ustedes, maestros Tomás o Edgar, les gustaría participar ahora con alguna otra intervención. Sí. A mí me gustaría retomar lo que está diciendo la maestra Silvia, porque es importantísimo ver cómo nuestro país fue campo fértil para que estos maestros que ella enuncia pudieran continuar con sus investigaciones.
tendríamos que regresar un poco a por qué son tan importantes los maestros españoles en México, ¿no? Y es que en España, el primer tercio español, más o menos de 1806, por mencionar algo, 1906 hasta 1939, España tiene un boom intelectual, ¿no? Un boom intelectual que ellos más o menos le llamaron la edad de la plata, o la época de plata, ajá, de la cultura española. ¿Ah? Entonces, tiene que ver mucho porque España sale del siglo XIX prácticamente como México, como un país en que la ciencia no es muy extendida, ¿no? Pero que tenía avances importantes en un campo disciplinar que va a repercutir mucho después en México, que es las ciencias biomédicas. Ajá. En 1906, Santiago Ramón y Cajal va a ganar el premio Nobel, el premio Nobel de Medicina. Y a partir de entonces, en España hay un boom intelectual. Este boom intelectual, pues van a haber muchos científicos, lo cual van a representar. Pero acá nos da pauta para algo. A partir de 1906, en España empiezan a haber instituciones importantísimas que van a cimentar a aquellos exiliados que van a llegar a México y que van a colaborar con las instituciones, que van a colaborar con estas instituciones que está mencionando la maestra Silvia. Entonces, las instituciones españolas que se crean después de 1906, 1905, cuando se gana el premio Nobel, cuando un español gana un premio Nobel, entonces es más o menos la institución libre de enseñanza, muy importante. Ajá. La otra es la Junta de Ampliación de Estudios de Investigaciones Científicas, otra muy importante. Entonces, estas dos instituciones van a ser fundamentales para el desarrollo de la ciencia en España en este periodo. ¿Y por qué muy importantes? Porque, bueno, la institución libre de enseñanza va a delimitar los planes de enseñanza, va a explorar más. Hay, hay una especie de reconquista, bueno, no reconquista, de redescubrimiento español de sí mismo. Algo muy importante que se estaba haciendo, cosa que compagina muy bien con lo que está pasando en México, que hay una especie de nacionalismo. Ajá. Allá en España la temporalidad más o menos es igual. Entonces, hay un redescubrimiento de España, las ciencias se ven, por eso es tan importante la botánica. Por eso esos maestros españoles que vienen a México, que redescubren su España, redescubren qué flora tenían, ajá, qué fauna tenían, también van a venir a México y van a hacer lo mismo. Entonces, la Junta de Ampliación de Estudios lo que hacía era que, bueno, pues, había universidades, pero las universidades se cotaban, ajá, no salían mucho. Entonces va a haber un programa en el cual van a sacar doctorantes, maestrantes, a que estudien en universidades extranjeras, en universidades alemanas, en universidades de París. Entonces van a regresar a España con más conocimientos. Entonces esto es importantísimo porque van a dar los cimientos de estos científicos, digamos, estos científicos que nos llegan a nosotros ya vienen con una trayectoria de un boom. No son cualquier científico, ya vienen con científicos que son prácticamente transnacionales. Son científicos cosmopolitas, no son científicos encerrados en una ciencia española. Entonces, es importantísimo lo que dice Silvia. Ahora bien, después viene lo de la guerra civil española. Sabemos que Franco ganó y tuvieron que venir exiliados. Entonces, nos beneficiamos de esas instituciones españolas que se crearon en este boom para que acá vinieran y complementaran sus estudios. Tuvieron una continuidad. Ajá, en muchos de los casos, en otros no hubo las mismas condiciones de trabajo, pero sí hubo importantísimos apoyos donde pudieron realizar los estudios que tal vez tenían atorados atrás. Ese sería mi comentario. Muy bien, maestro Edgar. Maestro Tomás, ¿cuál sería su aportación en estos momentos? Muchas gracias.
Sí, gracias. Buenos días, compañeros. Ahondando lo que señala Edgar, tanto Edgar como Silvia, existía esta visión cosmopolita del mundo, o sea, los científicos españoles tenían relación con científicos de otros países europeos y también los científicos mexicanos tenían contacto, que eso es algo muy importante porque es lo que va a permitir entonces lo que llamaríamos ahora redes de conocimiento, es lo que va a permitir que los científicos españoles vengan, pero que además los que llegan ya digamos vienen con un currículum que los respalda por los contactos que establecen con los científicos mexicanos, que se conocen en este periodo, como bien lo señala Edgar, los años 20, los años 30, hay una relación, hay un intercambio cultural entre científicos mexicanos y científicos europeos, incluidos los españoles, y es lo que va a permitir que estos lleguen a México a determinadas áreas fundamentales. De hecho, Javier García Diego, en un trabajo sobre Alfonso Reyes y el exilio, él señala que la persona más indicada para dirigir la Casa de España era Reyes, porque Reyes vivió más de 10 años en España y conocía a los científicos españoles que estaban en ese periodo, y entonces fue un momento importante para poder estrechar esos lazos y poder conectar a los científicos españoles con las instituciones que, como bien lo señala Silvia, se estaban creando en el país. Entonces va a ser este vínculo de conexión entre los que van llegando y las instituciones a donde se van a ir, por decirlo de alguna manera, acomodando. Y entonces todo, digamos, con esto yo empezaría mi aporte. Muy bien, maestra Silvia, ahora sí que, ¿cómo nos podemos nosotros decir que aquí en el Politécnico cuáles serían así como que los personajes más relevantes que ahorita nos han traído hasta la fecha ese aporte, ¿no? En cuanto a lo que es la generación de alguna escuela o no sé, ¿usted nos podría comentar algo al respecto? Sí, claro que sí. Después de este preámbulo, que me parece que sí es bastante importante, pues ya podemos hablar entonces de cómo se van integrando los científicos españoles al Instituto Politécnico Nacional. Hay un punto muy importante respecto a lo último que comenta el maestro Tomás, de que son los contactos entre científicos los que facilita, y la relación con la Casa de España en México, lo que facilita la inserción de los científicos al Politécnico. Varios de ellos, los de mayor prestigio, por llamarlo de alguna manera, efectivamente llegan a través de la Casa de España, pero no todos. No todos. De los 42 adultos que hemos logrado identificar, de los que se insertaron al Politécnico, no todos llegaron a través de la Casa de España. Algunos ya venían contratados, como es el caso del maestro Isaac Costero, que fue el primero que se integró. Él llega al instituto en 1938, es decir, antes de que se dé la Guerra Civil Española. Entonces, él ya venía contratado para trabajar en México en el Politécnico y venía recomendado por el doctor, se me fue el nombre, bueno, el de cardiología, el Instituto Nacional de Cardiología. Él ya venía a trabajar al Instituto Nacional de Cardiología y Ignacio Chávez. Ajá, Ignacio Chávez. Entonces, no, la forma en que ellos se insertan no fue la misma, ningún caso fue igual. Muchos llegaron para quedarse por más de 40 y tantos años en el Politécnico, otros solo estuvieron 6 meses, 2 años, en fin, cada historia es distinta, cada aporte es diferente. Yo lo que puedo comentar es esto, son de los maestros que llegaron al Politécnico, fueron 42 adultos ya formados, ya con un currículum, ya con una experiencia, como lo mencionaba Edgar. De esos 42 adultos hemos podido identificar a 5 mujeres y 37 varones. Ellos venían en unas edades entre 24 y 77 años, el mayor de los que llegaron al Politécnico.
ya comenté que fue Isaac Costero el que ingresa en 1938 durante la gestión de Miguel Bernard como director del Politécnico. Y por supuesto las escuelas a las que ellos se insertan son Nacional de Ciencias Biológicas, de donde surge la ESICIE, y la Escuela Superior de Medicina, que obviamente también ellos se trasladan a trabajar a estas dos escuelas. A la ESIME también llegan a UESCA y por supuesto a algunas escuelas de nivel medio superior o vocacionales. Entre los maestros más destacados yo mencionaría que los otros no hayan hecho bastante por la institución, sino porque su trayectoria, la cantidad de años que estuvieron en el instituto, pues hablan mucho de su quehacer científico. Entonces sería pues Isaac Costero, José Giral, Federico Bonet, Jaime Pisuñer, José Torreblanco. Este maestro es un médico del exilio y llama mucho la atención porque él revalida sus estudios en México. Es decir, él ya venía formado, pero rehace su carrera dentro de la Escuela Superior de Medicina Rural. Entonces, él también es un egresado politécnico. Por supuesto, el doctor Manuel Castañeda Agulló, que es fundador del CEPROBI, del Centro de Productos Bióticos, que hoy responde a las necesidades de la zona donde está enmarcado este centro de investigación, en Morelos. El doctor Cándido Bolívar, que fue el maestro de biólogos, el maestro de entomólogos dentro de la Escuela de Ciencias Biológicas. Dionisio Peláez, que también contribuyó a formar a muchos politécnicos. Modesto Vargalló. Pedro Carrasco Garrorena. Este personaje fue un aspirante al Premio Nacional de Física y él se integra al aula politécnica, a la Escuela Nacional de Ingeniería, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, la ESICIE, y se adapta a las condiciones de un laboratorio precario. Entonces, ahí vemos un poquito la modestia con la que estos personajes se adaptan y trabajan y continúan aportando a la institución. También quiero mencionar a Manuel Márquez. Él es fundador de la Escuela de Optometría, que hoy está inserta en el en el SIX, Santo Tomás. Y de entre las mujeres destacaría yo la trayectoria de Adela Barnés González, Enriqueta Ortega Feliu y Serafina Palma. Serafina Palma, ella empieza a trabajar lo que es la transfusión sanguínea con sus maestros en España. Y cuando llega a México, pues se dedica también a la investigación por esa parte. Ella fue la única médica que llegó dentro de este gran bloque de maestros y científicos exiliados a nuestro país. Entonces, podríamos extendernos más, pero si no, ya no voy a dejar hablar a mis compañeros. Hasta ahí mi comentario. Muy bien, perfecto. Es claro que hubo muchos personajes muy importantes al respecto, ¿no? No sé quién quiera participar, maestro Edgar o maestro Tomás. Pues si gustas, no sé. Adelante. Ok, bueno, yo quisiera comentar un poco el papel que desarrolló otro de los científicos que se integra al Politécnico, que es Carlos Velo. Él viene con José Puche. Carlos Velo, él estudió zoología en España, y colabora en esta área también dentro del campo de la biología en general. Él llega a México, pero él viene apoyando a los trabajos que está haciendo José Puche en una institución que servía de ayuda a los exiliados. Él era el secretario técnico, Carlos Velo, y él está colaborando con él. Básicamente esa es, digamos, la función que él tiene, ¿no? De estas labores de conectar con los exiliados, con las instituciones mexicanas, etcétera. Pero cuando la mayoría de los que llegan del exilio ya están, digamos, colocados, pues Carlos Velo ya no tiene gran función dentro de esta institución de ayuda a los exiliados. Y entonces José Puche, que había sido rector de la Universidad de Valencia, me parece, le escribe a Alfonso Reyes, que era el presidente de la Casa de España, pidiéndole
que le ayude al joven biólogo, Carlos Velo, a encontrar un lugar dentro del Politécnico. Y entonces, de esta manera, él entra al Politécnico, empieza a trabajar en ciencias biológicas. De hecho, Carlos Velo, como lo señala la maestra Silvia, él va a ser de los científicos que van a durar muchos años dentro del Politécnico. De hecho, él muere trabajando dentro del Politécnico ya en los años 80. Él trabajó como biólogo, pero también una de las pasiones que él tenía era, él era cineasta también. De hecho, antes de venir a México, él ya había hecho algunos documentales sobre temas biológicos allá en Europa y continúa esta labor aquí en México. De hecho, él fue jefe de la unidad de cine y televisión del Politécnico durante muchos años. De hecho, él muere en este cargo en los años 80, como ya les había yo comentado, pero también va a desempeñar un papel muy importante. Al final, él también va a desarrollar un papel muy importante en la cinematografía mexicana, ya que va a ser colaborador directo de Luis Buñuel. De hecho, muchos de los trabajos que realiza Luis Buñuel aquí en México, El Ángel Exterminador, Nazarín, Los Olvidados, Carlos Velo tiene un papel muy importante dentro del equipo de trabajo. Entonces, Carlos Velo va a combinar las dos áreas, la investigación biológica como docente en ciencias biológicas, pero también la cinematografía. De hecho, hay muchos documentales que se realizan en esta dirección de cine y televisión del instituto que él se encargó de realizarlos. Entonces, de estas figuras que duraron muchos años dentro del instituto, pero también sus aportes fueron muy, muy importantes y muy valiosos tanto para la institución y para la ciencia mexicana. Entonces, eso sería hasta aquí mi comentario. Muy bien, maestro Tomás. ¿Algo que quiera compartirnos, maestro Edgar? Si gusta prender su micrófono, ahí está. ¿Ya se escucha ahí? ¿Estaba bien? ¿Se Sí, escucha? está bien, gracias. Bueno, lo que decía es que es muy importante retomar cada uno de los personajes que podemos ver, porque podemos ver diferentes sociabilidades. Ya nos dijo la maestra Silvia, muchos llegaron por la Casa de España, otros no. Lo importante de acá es que había temas, o más bien pensamientos que se conjugaban entre mexicanos y españoles que pudieron llegar acá. Mucha de la historiografía española acerca de los científicos que se exilian, muestran que muchos de los médicos llegaron acá a México. Ellos manejan una cantidad, más de 1,500 más, digamos, manejan cantidades. Pero lo importante de esto es que, como ya dijo la maestra Silvia, se integraron a cardiología, entomología, a la psique, a la escuela de medicina rural. Entonces, es importantísimo lo que dice, porque vemos sociabilidades que se integran diferentes, ¿no? Digamos, y que podemos poner parámetros que se combinan. En México se pretendía una escuela socialista, una escuela social. En las épocas en las que ellos desarrollaban su actividad en España también se pretendía lo mismo. Se pretendía una educación popular. En España también se pretendía lo mismo. Entonces vienen con ese pensamiento, vienen con esa misma sincronía que van compaginando cosas. Otra de las cosas es que también se compaginaban con el laicismo en la educación. Si nos damos, digamos, acá en México también estaba acá el laicismo en la educación. Esos elementos hicieron que se pudieran integrar estos profesores y que pudieran conjugarse. Y otros más elementos, por ejemplo, si retomamos cómo fue la educación, por ejemplo, de 1939 a 1951 en España, pues hubo una recristianización. Y prácticamente hay un atraso en la ciencia. Lo que va a hacer la investigación, van a tomar sus instalaciones y no van a tener el mismo empuje que se tuvo anteriormente. Entonces, en México sí se aprovechó esas partes y el Politécnico tuvo un empuje importante. Se crearon nuevos campos de investigación a partir de esto. Entonces, la parte de cómo socializaron aquellos exiliados, qué ideas se conjugaron, qué ideas no se conjugaron, es un reto que tenemos los investigadores para dar nuevos bríos a explicaciones de por qué el Politécnico tiene aciertos y por qué tiene ciertos errores.
Muy bien, maestro, muchas gracias. Bueno, vamos a concluir ya con una exposición o una conclusión de por lo menos un minuto, por favor. Vamos a empezar por el maestro Tomás para que al final la maestra Silvia nos muestre su libro, del cual estamos también platicando porque es uno de las obras que yo creo que resumen mucho de este tema que estamos hablando, ¿no? Empezamos con usted, maestro Tomás. Sí, claro, Javi. Sí, profesor. Algo muy importante señala Fernando Serrano Migallón en un libro sobre la inteligencia española donde hace un estudio sobre el exilio. Señala esto que estamos comentando, que precisamente en México las ciencias biológicas se estaban desarrollando, estaban fortaleciendo, creándose carreras, laboratorios, etcétera, y eso facilitó o permitió la llegada de los maestros españoles, como ya se ha manejado en la charla, y que fueron fundamentales para el desarrollo de las ciencias biológicas en el país, principalmente la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que como ya dijo Silvia, va a salir de ahí medicina rural, enfermería rural, la ESIQUE y otras carreras y laboratorios muy importantes dentro del Politécnico. Entonces, esta área de la biología va a ser una de las que mayores beneficios se van a tener por parte del exilio español. Sería todo. Muchas gracias, maestro Tomás. Maestro Edgar, por favor. Pero si gusta abrir su micrófono. Gracias. ¿Ya se abrió? A mí me parece importantísimo todo lo que están diciendo acá. Yo creo que estos temas nos dan para mucho. Podríamos hacer una historia comparativa de cómo se desarrollan estas ciencias en México y cómo se desarrollan en España y ver los beneficios que hemos captado. Digamos, la creación de laboratorios de biología en México, encabezados por estos científicos españoles, coincide con un despunte de nuestra ciencia. Una ciencia que antes de 1939 y después de 1939, la ciencia en México fue diferente. Y la forma de investigar, ¿no? Los alcances que tuvimos, los enlaces científicos que tuvimos, digamos, los científicos españoles también tuvieron sus enlaces importantes. Albert Einstein dio cátedras en la Universidad Central de Madrid durante esta edad de plata que nos comentábamos. Entonces, esos enlaces que tenía, esos con importancia científicos, se beneficiaron. Entonces, también para la ciencia en México hubo un antes y un después de esta llegada y podemos ver qué tanto nos aportó y en qué sentido nos aportó. Muchas gracias, maestro Edgar. Y cerramos con la maestra Silvia, por favor. Sí, claro que sí. Coincido con todos los puntos que han expuesto mis compañeros. Y bueno, en el sentido de la investigación en este tema, se hizo trabajo español en el Politécnico. Bueno, tenemos un poquito de problemas con la conexión de la maestra Silvia. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, yo creo, porque sí tenemos un poquito de problemas. ¿Sí, maestra Silvia, sí está ahí? Yo sí los escucho. Ok. Nada más muéstrenos la portada de su libro, maestra. Bueno, esta es la portada de Los Maestros del Exilio Español en el Instituto Politécnico Nacional, que es una obra que se editó en la presidencia del decanato del Instituto Politécnico Nacional. Ella es la autora junto con el licenciado, con el ciudadano Miguel Ángel Robles, ¿no? Me parece. Entonces, bueno, es una obra que pueden encontrar ahí en el decanato, ¿no? O también en las escuelas. Tengo entendido que también se distribuyó en las escuelas, ¿no? En las librerías, ¿no? Así es. ¿Sí? Bueno, y bueno, obviamente en las bibliotecas del Politécnico. ¿Ok? Bueno. Y está a la venta en las librerías del instituto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, maestros. Esto fue el final de nuestra charla politécnica. Entonces, yo creo que nos veríamos próximamente en otra próxima charla. Y bueno, pues muchas gracias, maestros. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Saludos. hasta luego. Hasta luego, cuídense. Adiós. Adiós.